En el centro de la ciudad de Yuanhai, entre una multitud de rascacielos, se encontraba el edificio del primer hospital central. En el primer departamento de oftalmología, en su despacho, el Dr. Chao se reunió con Jiang Yu para averiguar qué le pasaba al joven. Mirando fijamente el documento, el médico intentó encontrar un error en el diagnóstico del joven, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Desconcertado, Jiang intentó comprender si pertenecía al periodo 10 y cuál era la causa de su mala visión, mientras el médico le pedía que describiera de nuevo sus síntomas. Tocándose la cara con las manos, el chico explicó que sus ojos no veían con la claridad que debían y que su visión no era del 100%. Cuando abría mucho los ojos, sentía una extraña molestia y sus capilares comenzaban a romperse por la tensión. Cuando miraba un objeto, aparecía una raya roja, y el médico sentado frente a él estaba completamente cubierto por una neblina roja. Concentrándose intensamente en Jiang, el médico lo escuchó atentamente mientras el paciente veía todo en rojo. De repente, su mirada se posó en una extraña escala situada justo encima del médico, pero todo seguía siendo rojo, y no podía distinguir lo que estaba escrito en ella. Entrecerrando los ojos con fuerza, el héroe vio una escala que marcaba el 18% e intentó comprender qué significaba. Abriendo los ojos y tratando de entender el significado de la escala, preguntó sorprendido si se trataba de la edad del médico. José quedó atónito ante las palabras del joven y no entendió cómo era posible, pensando que el paciente se había equivocado de departamento. Reflexionando sobre los indicadores, el protagonista pensó que entendía la muerte y decidió que en ese caso no era tan grave. De repente, el médico le preguntó si había estado bebiendo, pero Jiang estaba absorto en sus pensamientos y le pidió que esperara un momento. Mientras seguía mirando la hoja con el diagnóstico del cliente, el médico se sintió irritado, pero permaneció pacientemente en silencio. Volviendo a cerrar los ojos, el personaje se sumergió de nuevo en sus pensamientos y no prestó atención a lo que sucedía a su alrededor. Al cabo de un rato, Jiang abrió los ojos y se disculpó con el médico por haberse distraído un poco de la conversación, pero el hombre permaneció en silencio. Agarrándose la cabeza, Zhao dijo que el joven necesitaba concentrarse, pero le pidió que se olvidara de su pregunta. Sacando una linterna de su bolsillo, el médico la apuntó a los ojos del paciente, comprobando su visión y el diagnóstico indicado en el informe. Abriéndole los ojos con los dedos, el médico le pidió a Jiang que mirara en diferentes direcciones, y él obedeció las instrucciones. De pie allí con una linterna en las manos, Zhao no podía entender qué le pasaba al chico, porque sus pupilas y sus ojos parecían totalmente normales. Tras la luz brillante, el personaje volvió a cerrar los ojos para descansarlos un poco y luego pudo irse a casa. Cuando Jiang volvió a abrir los ojos, un pequeño hombrecito rojo desconocido apareció en su pupila, pero el médico no se dio cuenta. En el pasillo, al pasar junto a médicos y otros pacientes, el paciente seguía viendo todo a través de un velo rojo. De repente, el héroe notó que algo nuevo y extraño aparecía ante él y se detuvo, tratando de comprender la situación. Por encima de las cabezas de todas las personas que lo rodeaban, aparecieron escalas que mostraban diferentes porcentajes de contenido desconocido. Con una sonrisa, se dio cuenta de que su conjuntivitis había desaparecido, y junto con su nueva claridad, se sintió alegre y completamente sano. Mientras se alejaba, llegó a la conclusión de que las barras porcentuales indicaban la cantidad de sangre, y pensó en cómo encontrar una aplicación útil para ello. Una de las vallas publicitarias cerca del hospital mostraba una extraña batalla entre personas y varios monstruos. Con confianza, el chico salió del edificio, comenzó a inspeccionar los alrededores y se dirigió a su casa para descansar. Se informó en la zona que, por razones de seguridad, el equipo de vigilancia nocturna iba a abrir una nueva campaña de reclutamiento por la noche. En el año 99 del cataclismo, los demás comenzaron a retirarse y la gente logró crear un lugar seguro para vivir. No muy lejos de los rascacielos, los drones volaban constantemente, vigilando la situación y observando lo que sucedía. Sin ocultar su sorpresa, Jiang miró a su alrededor y se dio cuenta de que debía echar un buen vistazo antes de volver a casa. Mientras caminaba por las concurridas calles, su mirada se centraba en sus pensamientos, sin prestar atención a las personas que lo rodeaban. Al bajar la vista, se dio cuenta de que los cordones de sus zapatillas se habían desatado y arrastraban por el suelo, lo que le dificultaba caminar. Para evitar que lo descubrieran, Jiang decidió atarlo inmediatamente y se arrodilló, retorciendo el lazo hecho con cordones de zapatos, hasta formar un nudo apretado. Con un cigarrillo entre los dientes, intentó comprender qué le estaba pasando a sus ojos y por qué todo a su alrededor le parecía tan extraño. De repente, una extraña conversación entre los transeúntes llamó su atención, como si lo sacara de sus propios pensamientos. De repente, el héroe sintió la presencia de otras fuerzas, y como si llevara una pesada carga, se tambaleó y casi cayó al asfalto.
Como si le hubiera dado una descarga eléctrica, su cuerpo fue atravesado por todos lados por una fuerza desconocida, y Jiang se quedó allí en estado de shock. Luchando por levantarse, el chico se dio cuenta de que su cuerpo parecía desobedecerle y le provocaba un dolor extraño. Sintiendo tensión y un miedo salvaje, Jiang no entendía lo que estaba pasando, porque las sensaciones eran nuevas y desconocidas. La silueta desconocida de un niño reapareció en sus pupilas, solo que esta vez era negra, como si intentara salir. La extraña presión en sus ojos sorprendió al personaje. No entendía lo que le estaba pasando y solo puso los ojos en blanco. Una enorme luna verde apareció entre los rascacielos, iluminando todo a su alrededor con su extraña luz verde brillante. Inmóvil, Jiang miró fijamente la luz, tratando de comprender qué sucedería a continuación. Como si viniera del cielo, una guerrera aterrizó junto al joven, pillándolo desprevenido. No entendía qué iba a pasar a continuación. Una batalla entre la guerrera y una criatura desconocida comenzó en el aire, mientras ella blandía su arma en todas direcciones. Jiang permaneció inmóvil debajo, observando con asombro, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Al cabo de un rato, aparecieron muchos guerreros y monstruos diferentes alrededor del chico, luchando entre sí. Con distintos grados de fuerza, lucharon desesperadamente contra los monstruos con sus armas, salvando a la ciudad de sus enemigos. Al mirar hacia la luz verde, el héroe comenzó a darse cuenta de que había grandes problemas en el mundo, y que no era tan seguro como había parecido anteriormente. Al mirar la luna, el chico vio una escala sobre ella, y el pánico se apoderó de su cuerpo. Comprendió que todo podía acabar en cualquier momento. Pronto comenzó a lloviznar, y gotas de diversas formas comenzaron a caer entre los rascacielos. Una de las gotas le dio a Jiang justo en el ojo, mojándole las pestañas y creando una especie de velo. Ignorando la lluvia, el joven se quedó debajo, tratando de comprender lo que acababa de ver y qué hacer a continuación. Cerrando los ojos con fuerza, Jiang parecía estar buscando la fuerza dentro de sí mismo para continuar su camino, pero las gotas de lluvia le golpearon justo en la frente. La ciudad bullía de actividad. La gente iba a lo suyo, ajena a quienes la rodeaban, absorta en sus propios pensamientos. Al cruzar la calle, Jiang se dirigió con decisión hacia su casa, sin querer distraerse con los transeúntes que lo rodeaban. Una de las chicas anunció una oferta especial en la tienda, pero la gente no le prestó ninguna atención. Ayudando a su abuelo a cruzar la calle, el nieto sonrió y le pidió que tuviera cuidado y mirara a ambos lados. Mirando a su alrededor, Jiang se detuvo y se dio cuenta de que la patrulla nocturna se había convertido en un apoyo fiable para la ciudad, y que el mundo era ahora un lugar mejor. Mientras tanto, uno de los comerciantes ofrecía botellas a un transeúnte, pero la gente lo miraba con irritación. Caminando por las calles, Jiang se convenció a sí mismo de que el mundo era seguro, e intentó calmarse, pensando que todo era solo su imaginación. Al contemplar la brillante puesta de sol entre los edificios, el chico volvió a ver la balanza, y se preguntó si la seguridad no era más que una mentira cuidadosamente elaborada. De repente, alguien le puso la mano en el hombro con fuerza y lo atrajo hacia él. La sorpresa hizo que Jiang se tensara aún más. Al darse la vuelta, vio a un comerciante que le ofrecía medicinas, sosteniendo su caja de madera. Con una amplia sonrisa, el hombre le aseguró que las medicinas eran prácticamente iguales a las oficiales, considerando que sus productos eran especiales. Al percibir un olor fuerte, Jiang se tapó la nariz, comparando los medicamentos con monstruos, y no podía entender por qué el hombre los vendía. Al abrir su caja, el comerciante le aseguró que tenía todo lo que necesitaba, y le mostró una variedad de frascos diferentes. El joven dijo con sarcasmo: ¿De verdad es gratis? Pero el comerciante se limitó a hacer un gesto con la mano y se dispuso a marcharse, sin entender de dónde habían salido los monstruos. Al alcanzar al comerciante, Jiang sonrió y dijo que solo estaba bromeando, y luego le preguntó si tenía aceite divino. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, el autobús avanzaba lentamente por las calles, siguiendo su ruta sin desviarse. Después de comprar una botella de aceite divino, Jiang pensó en el autobús y había pagado demasiado por ella, ya que costaba 3.000 yuanes. Al contemplar la puesta de sol a través de la ventana, se dio cuenta de que se trataba de una calle cualquiera, y de que ayer había sido demasiado suspicaz. Cerca de la parada de autobús, un panel informativo mostraba qué autobuses pasaban por allí y sus rutas. Al acercarse a la parada, el autobús se detuvo, avisando a los pasajeros y preparándose para abrir las puertas. Era South Street, y el conductor pidió a los pasajeros que se prepararan para bajar. El autobús iba lleno de gente. De repente, Jiang volvió a sentir una extraña sensación, como si una corriente eléctrica le atravesara el cuerpo. No entendía lo que estaba pasando. Al mirar por la ventana, el chico vio su reflejo y no vio a nadie a su alrededor. Esa sensación familiar volvió a asustarlo. En un instante, las personas que lo rodeaban desaparecieron,
y todo a su alrededor quedó envuelto una vez más en una siniestra neblina verde. Jiang siguió de pie en el autobús. En estado de shock, el personaje abrió los ojos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo y de recuperarse de lo ocurrido. Mirando a su alrededor con atención, el chico se dio cuenta de que todo a su alrededor era normal. Los pasajeros estaban sentados en sus asientos y el autobús seguía en marcha. Al darse cuenta de que esto estaba sucediendo por segunda vez, Jiang intentó comprender sus extrañas visiones, pero no pudo. Al acercarse a la siguiente parada, el autobús se detuvo de nuevo, y el joven se dio cuenta de que debía mirar a su alrededor con atención de camino a casa. El crepúsculo caía sobre la ciudad cuando Jiang llegó a su apartamento en uno de los rascacielos cercanos al centro. En el radiador del cuarto de baño se secaban toallas blancas, listas para su uso. A pesar de su estilo de vida de soltero, todo estaba limpio y ordenado. Mientras se secaba después de la ducha, sintió una gran alegría por poder refrescarse tras una larga estancia en el hospital y un paseo por la ciudad. De repente, en el espejo, vio un extraño dibujo en su pecho y no entendió de dónde venía, muy sorprendido por su aparición. Al tocarse el pecho, el joven se dio cuenta de que había visto algo similar antes en uno de los libros de la biblioteca de su casa. Recordó cómo, unos días antes, había intentado encontrar un cómic en las estanterías, iluminando con una linterna. De repente los libros volaron hacia él, directamente hacia su cabeza, y maldijo, tratando de protegerse del golpe inesperado. Los libros estaban alineados en las estanterías, pero el héroe logró perturbar su paz y se desplazaron de sus lugares. Los libros cayeron en picado sobre la cabeza del chico, desequilibrándolo y haciéndolo retroceder bruscamente por la sorpresa. Ahora el cuerpo del chico brillaba con una luz extraña, y pensó que el dibujo de su pecho había aparecido tras el fuerte impacto de los libros que le habían caído desde arriba. Un dolor agudo lo atravesó y cayó de rodillas en el baño, respirando con dificultad y tratando de comprender la razón de lo que había sucedido. Al tocar el dibujo de su pecho, Jiang sintió un dolor ardiente, como si su cuerpo se quemara por dentro, y no podía entender lo que le estaba pasando. Para aliviar un poco su agonizante sufrimiento, el joven decidió abrir la ducha y rápidamente colocó su cuerpo bajo el chorro de agua fría. Sintiendo la ducha fría sobre su piel, Jiang exhaló un suspiro de alivio y cerró los ojos, dejando que el agua lavara la tensión y la sensación de ardor en su cuerpo. Al ponerse de pie, el personaje siguió refrescándose con la ducha, sintiendo cómo la sensación de ardor en su cuerpo disminuía y su piel dejaba de arder. Un patrón oscuro latía en su pecho como un chip, y en el espejo situado sobre la cabeza del chico, se veía una extraña escala con divisiones y marcas. Al ver la marca del 100 en la escala, Jiang comprendió inmediatamente lo que significaba y asintió con una leve sonrisa. Al terminar la ducha, el chico se dirigió hacia la puerta, dejando tras de sí un extraño rastro, con vapor emanando de su cuerpo. Sintiendo algo extraño, se dio la vuelta sorprendido y se quedó impactado por lo que vio, ya que nunca antes en su vida había visto algo así. Al mirar a su alrededor, Jiang se dio cuenta de que su cuerpo no proyectaba sombra, lo que le causó un gran temor. Presa del pánico, el joven comenzó a gritar, sin entender dónde había ido la sombra y qué significaba eso, temiendo que pudiera ser el comienzo de algo terrible. Saltando por el cuarto de baño, el héroe intentó encontrar su sombra, pero no la encontró por ninguna parte, y Jiang se enfadó. Al cabo de un rato, el joven la vio en la pared y respiró aliviado. Últimamente le habían estado sucediendo cosas extrañas. Suspirando profundamente, el chico decidió salir del baño, cansado de las cosas extrañas que le habían estado sucediendo últimamente. Al abrir la puerta, el héroe no tenía ni idea de lo que le esperaba al otro lado, y se sentía extremadamente emocionado y asustado. Al salir del baño, vio su propia sombra negra y enorme frente a él, que parecía aterradora en la penumbra. Con ojos brillantes, miró fijamente al chico, que estaba en estado de shock por lo que veía, y no podía apartar la mirada. A pesar de la falta de rasgos faciales distintivos, la sombra mostraba interés por el chico, mirándolo fijamente e inclinando lentamente la cabeza. Jiang miró la sombra de arriba a abajo, tratando de comprender lo que estaba sucediendo y recomponerse, pero sus pensamientos estaban confusos y distraídos. El chico sintió el frío de las baldosas bajo sus pies descalzos, lo que le devolvió un poco a la realidad, obligándole a dejar de lado el pánico y tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Sonriendo, el héroe aceptó su reflejo y decidió que sería muy divertido existir con ella, observar sus acciones. Su pulso se aceleró y su corazón latía con fuerza. La buena noticia era que la sombra existía, pero la mala noticia era que estaba viva. Sintiendo de nuevo una sensación de ardor en todo el cuerpo, Jiang salió al pasillo y la sombra se alejó a una distancia segura, observándolo desde lejos. Mientras el héroe intentaba descifrar el misterio de la sombra,
La noche caía sobre la ciudad, y las ventanas de los rascacielos se iban iluminando poco a poco al encenderse las luces. Detrás de las oscuras puertas de su apartamento, Jiang quería descubrir qué habilidades poseía su sombra y qué podía hacer. Como si flotara sobre el chico, la sombra se puso de pie y sonrió, dejando que sus brazos colgaran a lo largo de su largo torso. Pensativo, Jiang decidió qué habilidades de la sombra iba a probar y le pidió que levantara la mano derecha. Obedeciendo las instrucciones del chico, la sombra levantó la mano, como si le saludara. Las tareas eran demasiado fáciles para ella. Emocionado por la obediencia de la sombra, Jiang le pidió que levantara la pierna izquierda, decidiendo poner a prueba todas sus capacidades. Levantando los brazos y las piernas por turnos, la sombra comenzó a doblarse y bailar, experimentando alegría por las cosas sencillas. Pensando en qué más pedirle que hiciera, Jiang se rió de la ligera torpeza y los movimientos de su propio reflejo. La sombra miró fijamente al chico, mientras Jiang la miraba a ella, pensando en nuevas tareas. Decidiendo sacudir su cuerpo, la sombra cruzó los brazos para usar su habilidad social de sacudirse. Como si se sintiera en una pista de baile bajo los focos, adoptó una postura de baile, lista para moverse. Sus manos aplaudían al ritmo de una música imaginaria, como si se aplaudiera a sí misma, animándose de esta manera. Sintiendo que le empezaba a doler la cabeza, Jiang se dio cuenta de que le zumbaba, y por un momento, pensó que lo había imaginado todo. De repente, una extraña luz apareció en su pecho, en el lugar del misterioso patrón similar a un chip, y Jiang la tocó. Elevándose hacia arriba, la luz salió volando del pecho del joven, quien, sorprendido por lo que estaba sucediendo, se quedó paralizado a la espera de nuevos acontecimientos. Apareció una enorme bola amarilla, parecida al sol, con letras oscuras en su interior, y varios jeroglíficos. Poco a poco, se pudo distinguir claramente la letra T en el centro de la bola, pero su significado seguía siendo un misterio. Apareció una ventana del sistema con una foto de la sombra y una descripción de sus características y habilidades. Tenía un punto. Al ver la ventana con las características, surgió una sensación de alegría, porque ahora era posible aumentar el poder de la sombra. Al ver los signos más en la parte inferior de la ventana del sistema, decidí hacer clic en uno de ellos para ver qué cambiaba, pero no pasó nada. El sistema reveló que la sombra existía gracias a él, y tenía las mismas características que Jiang, excepto la conciencia. Mientras el héroe estudiaba las características, la sombra detrás de él bailaba. Y al darse cuenta de esto, el chico se sorprendió mucho. Intentando atravesar la sombra con la mano, Jiang se preguntó si ésta podría hablar sin conciencia. Con sus brillantes ojos azules, la sombra miró en silencio al chico, pero no dijo nada, esperando más instrucciones. Con interés manifiesto, Jiang preguntó si la sombra tenía todos sus recuerdos del pasado, con la esperanza de que tuviera habilidades. Como si anticipara la pregunta, la sombra asintió afirmativamente en respuesta, confirmando las conjeturas de su amo. Corriendo hacia el escritorio, el joven comenzó a agitar los brazos, realizando algún tipo de acción, mientras la sombra lo observaba desde atrás. Después de un rato, el héroe escribió una larga ecuación en una hoja de papel y le dijo a la sombra que se acercara a mirar. Jiang le entregó el bolígrafo a la sombra y le dijo que era su tarea de verano, con la esperanza de que la sombra pudiera resolverla. Temiendo que la sombra no pudiera sostener el bolígrafo, Jiang no estaba seguro de sus habilidades, pero cuando lo cogió, ella le demostró que estaba equivocado. Jiang tocó la cabeza de la sombra con los dedos y pensó que había muchas entidades ocultas dentro de ella, y que podía ponerla a prueba aún más. En la hoja de papel con la ecuación, la sombra simplemente escribió la palabra «decidido» y se volvió en silencio hacia su amo, esperando nuevas instrucciones. Sorprendido, Jiang preguntó por qué la sombra no escribía nada si tenía las mismas habilidades que él. Una vez más, la sombra escribió la palabra «decidido», pero no escribió la solución a la ecuación, dejando el bolígrafo a un lado. Enfadado, Jiang agarró el trozo de papel enrollado y comenzó a agitarlo, tratando de golpear a la sombra y gritando que podía resolver el problema en 2 minutos. Recordando las especificaciones del sistema, el niño pensó que la tarea era demasiado difícil. Se calmó y le pidió que dibujara un caballo. Centrándose en la tarea que tenía entre manos, la sombra comenzó a agitar el bolígrafo, dibujando un caballo en la hoja que tenía delante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Maniobrando con destreza, continuó dibujando mientras Jiang admiraba sus habilidades y pensaba que podría ganar mucho dinero. Para su sorpresa, el chico se dio cuenta de que la sombra lo entendía bastante bien y tenía cierto talento para el arte. Sintiéndose más interesado, Jiang decidió recurrir a la ventana del sistema para estudiar otras características. Al notar la capacidad de la sombra para morder, quise comprender mejor lo que esto significaba y abrir más ventanas. Después de leer la explicación, quedó claro que se pueden aumentar los puntos de sombra absorbiendo a otros y, así, subir de nivel.
sin comprender del todo lo que significaba esa habilidad. Quise tocar un objeto que proyectara una sombra para absorberla. Decidido a probar la habilidad, el joven miró a su alrededor con cautela, pensando en qué podía usar. Caminando hacia la esquina de la habitación, Jiang se agachó y vio que su cuerpo proyectaba una sombra en el suelo. Extendiendo la mano, el chico pensó en cómo usarla y qué le aportaría, preguntándose si debía hacer algo. Abriendo las palmas y extendiendo las manos frente a él, Jiang decidió usar la mordedura de la sombra para inflar la suya. Al tensar los brazos, sintió un cosquilleo, pero todo a su alrededor permaneció inalterado y no pasó nada. Sintiendo el sudor goteando por su frente, el héroe se enfadó porque no había instrucciones sobre cómo usar la habilidad. De repente, el chico vio un mensaje del sistema que lo sorprendió enormemente, y sus ojos se abrieron con asombro. Decía que se habían producido cambios en las pupilas del chico y que, al activar la habilidad, el lado oscuro del mundo se abriría ante él. Recordando el pasado, era difícil creer que los guerreros que luchaban contra diversos monstruos fueran el lado oscuro del mundo. Mirando sus manos, el joven sintió sensaciones extrañas, pero decidió distraerse un poco y explorar las habilidades de la sombra. Sentada en el escritorio, la sombra siguió dibujando, y Jiang le dijo que se tomara un descanso y hiciera algunas flexiones. Al oír las palabras del joven, la sombra se giró con aire interrogativo, como si no entendiera qué se esperaba de ella y por qué se le distraía. Cuando se levantó, los contornos de sus brazos y piernas se volvieron menos definidos, como si se difuminaran en una mancha oscura incomprensible. Desapareciendo gradualmente en el suelo, la sombra parecía como si alguien la estuviera succionando hacia algún abismo desconocido para Jiang. Pronto, solo quedó una chispa negra en lugar de la sombra, y el héroe, indignado, gritó preguntando dónde había ido la sombra. Mientras el joven se ocupaba de la sombra, la noche cayó sobre la ciudad y las estrellas y la luna aparecieron en el cielo, iluminando los tejados de las casas. Al entrar en la habitación, Jiang miró a su alrededor con atención y pidió a la sombra que se le apareciera de nuevo, con la esperanza de que le explicara su comportamiento. De repente, ante sus ojos, apareció un pequeño remolino que se convirtió gradualmente en una sombra. Un momento después, una sombra apareció frente al héroe, descendiendo suavemente desde el aire y pareciendo comprobar si podía confiar en su amo. Molesto, Jiang le preguntó a la sombra si acababa de huir de él, sin entender qué la había llevado a hacerlo. Tomando un cuaderno, la sombra escribió que había estado en el lado oscuro, y el chico inmediatamente le preguntó qué había estado haciendo allí. Arrancando una nueva hoja del cuaderno, la sombra respondió que había estado haciendo flexiones, sin entender las quejas de su amo. Después de pensar por un momento, Jiang decidió que el entrenamiento de la sombra sería mejor en el lado oscuro del mundo, y con un movimiento de la mano, le dijo que continuara. Abriendo sus brillantes ojos, la sombra miró fijamente al chico, sin entender lo que quería, y se movió ligeramente, como si esperara una orden. Desapareciendo, la sombra se convirtió en un pequeño bulto oscuro en el suelo, y Jiang observó esta acción con sorpresa. Poco a poco, la enorme sombra se convirtió en una gota y desapareció de la vista del niño, dejando tras de sí un ligero escalofrío. Sintiéndose tenso, Jiang decidió ponerse manos a la obra mientras la sombra se entrenaba en el lado oscuro, con la esperanza de que regresara pronto. Sentándose a la mesa, el chico decidió hacer sus deberes, acomodándose cómodamente en su silla y colocando sus cuadernos delante de él. Cogiendo un bolígrafo, Jiang decidió que era el momento de ponerse manos a la obra, sin distraerse con las cosas extrañas que le estaban sucediendo. Llegó la mañana, el sol brillante iluminaba el cielo y las palomas blancas volaban cerca, creando una atmósfera tranquila. En la habitación del chico había un ordenador con un enorme monitor y un teclado sobre la mesa, pero el monitor estaba apagado. Habiendo quedado dormido justo en la mesa con un bolígrafo en la mano, Jiang dormía plácidamente y reía en sueños, como si hubiera visto algo muy agradable y divertido. La saliva goteaba de la boca del chico, que soñaba con diferentes chicas, por lo que sonreía, ajeno a lo que estaba sucediendo. Los golpes repentinos en la puerta despertaron al joven, que abrió lentamente los ojos, preguntándose quién podía estar molestándolo tan temprano por la mañana. Jiang se sentía pesado y entumecido, y se dio cuenta de lo cansado que estaba por haber dormido en una posición incómoda toda la noche. Al otro lado de la puerta, alguien llamaba al joven y tiraba del pomo, como si tuviera prisa por entrar y no estuviera dispuesto a esperar. Jiang abrió la puerta con pereza y vio a Lu, su novia de la infancia, de pie detrás de ella, irritada como de costumbre. Al ver una escala sangrienta sobre la cabeza de la chica, el chico se sorprendió mucho, porque nunca antes había notado nada parecido. Al ver que marcaba un 93%, el héroe se preguntó qué había pasado y por qué la chica estaba perdiendo sangre, tratando de comprender el origen del problema. Al echar un vistazo al calendario colgado en la pared,
Jiang lo entendió todo inmediatamente, atribuyéndolo a esos días que suceden en la vida de todas las chicas. Ignorando al chico, su amiga entró en la habitación, absorta en la pantalla de su teléfono, y él se sorprendió por su temprana visita. Sin levantar la vista del teléfono, Lu le pidió al chico que se diera prisa, y le regañó por su extraña e incomprensible historia sobre un nuevo negocio. Sin dejar de mirar su smartphone, su amiga le pidió a Jiang que le contara más sobre su idea, porque le parecía bastante interesante. De repente, se oyó un fuerte estruendo, y la chica dejó caer el teléfono sorprendida y muy asustada. Lu se volvió hacia el chico y le gritó, preguntándole por qué cerraba las puertas con tanto ruido, y añadió que sería mejor no hablar de negocios. El fuerte impacto sobre la puerta agrietó el yeso de la pared, y el marco de madera de la puerta crujió. Mirando su puño con sorpresa, Jiang no podía creer que tuviera tanta fuerza y fuera capaz de destruir madera. Lu miró al chico con igual sorpresa, sin ocultar su sincera admiración por lo que había sido capaz de hacer con un solo golpe. Sintiendo su mirada sobre él, Jiang se dio la vuelta, todavía maravillado por sus nuevas y extrañas habilidades. Debido a los extraños cambios en su cuerpo, el chico notó que sus músculos parecían estar llenos de una fuerza extraordinaria y se habían vuelto duros. Lu señaló a Jiang con el dedo y le preguntó incrédula si realmente se había puesto tan en forma en tan poco tiempo sin ir al gimnasio. Agarrándose la cabeza, su amiga se dio cuenta de que el entrenamiento era un infierno para el chico, y se preguntó de dónde había sacado unos músculos tan grandes. Al tocar su brazo con el dedo, Lu sintió la enorme fuerza y elasticidad de sus músculos, que parecían tan fuertes como el acero. Sin ocultar su irritación, le preguntó a Jiang qué le había hecho a su cuerpo y por qué no lo había mencionado antes. Ignorando a su amiga, el chico respondió que había hecho un par de ejercicios. Pero él mismo entendía que los resultados del entrenamiento en la sombra se reflejaban plenamente en él. Al levantar la camiseta del chico, Lu se fijó en los abdominales marcados de su pecho, lo que la sorprendió aún más, porque antes no estaban allí. Al ver el cuerpo del chico, la chica decidió que era un fraude, porque era imposible desarrollar tantos abdominales en una sola sesión de entrenamiento. Con determinación en su voz, dijo que había visto cómo su padre llevaba sus negocios, y creía que no era demasiado tarde para que Jiang lo dejara todo. Esto molestó mucho al chico, y le pidió a la chica que se callara, respondiendo que no iba a hacer nada ilegal ni peligroso. Con sus largas uñas, la mano de Lu se acercó repentinamente al cuerpo del joven, como si estuviera a punto de hacer algo. Enfadada, Lu agarró el brazo de Jiang, utilizando una técnica que hizo que el joven gritara sorprendido, pensando que iba a utilizar un arma. Inesperadamente, la chica sacó una pulsera que brillaba con una suave luz azul, y mostraba unos microchips en su pantalla. Li le puso la pulsera en el brazo al chico, y le dijo que no se moviera, explicándole que el dispositivo podía determinar su índice de contaminación. Mirando fijamente la pulsera, su amiga le explicó que el asesinato, el resentimiento y los objetos extraños son parte de cualquier contaminación. Recordando su sombra, Jiang se preguntó si se trataba de contaminación, hasta que Lu le explicó que las acumulaciones amenazan con la alienación. Sonriendo con picardía, Jiang se dio cuenta de que su habilidad provenía de la extraña guía que tenía en el pecho, y se preguntó si le sería útil. De repente, una descarga eléctrica atravesó su cuerpo, golpeando el pecho del joven. No entendía qué era esa extraña reacción. Al darse la vuelta, Jiang vio que Lu sostenía una pistola y se asustó, pensando que realmente quería dispararle. Apretando los dientes con irritación, Jiang decidió que Lu no debía saber nada sobre sus habilidades y que tenía que evitar que todo sucediera. Al mirar la pulsera que llevaba en la muñeca, el chico se dio cuenta de que seguía mostrando microchips y que las lecturas no habían cambiado. Girando la pistola entre sus manos, la chica observó que no tenía suciedad, y el héroe le preguntó con una sonrisa si realmente quería dispararle. Sintiéndose aliviado, Jiang exhaló relajado, y se dio cuenta de que esta vez el peligro había pasado por completo sin consecuencias. Bajando el arma, Lu explicó que su padre le había enseñado a ser siempre cautelosa en todo, y a no confiar nunca en la gente. Recordando sus dibujos, el chico le preguntó a la chica si quería echarles un vistazo ahora mismo, mientras tenían algo de tiempo libre. Con alegría e impaciencia, Li le pidió a Jiang que le mostrara los dibujos, porque siempre le había gustado su creatividad y su estilo inusual. Detrás de las puertas, le pidió a la chica que sujetara las pinturas, por miedo a que se derramaran de los botes y mancharan los dibujos. Molesta, la chica le pidió al chico que le mostrara los dibujos de todos modos, y sus fuertes gritos se oyeron en todo el barrio. Al cabo de un rato, Jiang se dejó caer sobre la cama, consciente de que su exposición era inminente, pero aún así consiguió engañar y confundir a Lu. Decidido a comprobar las características de su sombra, Jiang abrió la ventana del sistema y comenzó a examinar detenidamente los datos mostrados. Al ver cómo aumentaba la fuerza de la sombra,
El héroe observó la pantalla del sistema con características crecientes y se sorprendió. La pantalla mostraba a la sombra entrenando con mancuernas y otras herramientas, y Jiang pensó que había estado entrenando toda la noche, sintiendo extrañas sensaciones en su cuerpo. Jiang se agarró la ingle, tratando de comprender qué le estaba pasando y qué era exactamente lo que estaba mal. De repente, apareció un pequeño bulto en el suelo, parecido a una diminuta llama negra, y poco a poco comenzó a cambiar de forma. Al extender la mano, el joven vio aparecer su sombra y dijo que podía sentir los resultados de sus largas sesiones de entrenamiento. Con una sonrisa, comentó que las flexiones por sí solas no serían suficientes, y sugirió aumentar la dificultad de todos los ejercicios. Expresando alegremente su acuerdo, la sombra apoyó plenamente la propuesta de intensificar el programa de entrenamiento. Apretando los puños con determinación, el héroe ordenó a la sombra que se tumbase para comenzar una larga y agotadora sesión de entrenamiento. Con el brazo extendido, el personaje comenzó a dar órdenes a la sombra, obligándola a adoptar diferentes posturas y saltos, y ésta obedeció sin rechistar. La sombra entrenaba con destreza, haciendo flexiones, mientras el chico daba órdenes, sintiendo un verdadero placer por el proceso de entrenamiento. Continuó dando órdenes a la sombra con entusiasmo, planeando aumentar la dificultad de los ejercicios y hacerlos más intensos. Mientras tanto, detrás de las puertas, Lu escuchaba la voz del chico, que no tenía ni idea de que alguien le estaba espiando en el pasillo. Con el sobre en las manos, decidió que su amigo estaba entrenando y que ella había pensado demasiado y se había confundido. Sonriendo, Lu se sintió aliviada y discretamente satisfecha, al darse cuenta de la fuerza de su novio y saber que todo iría bien con él. Decidiendo que todo estaba bien con su novio, la chica se dirigió a casa, soñando con leer sus cómics favoritos y beber té caliente. Mientras caminaba después del entrenamiento, Jiang recordó que la sombra apareció por primera vez el 20 de enero, exactamente 99 años después de que comenzara el cataclismo. Se dio cuenta de que no sentía ningún dolor en el cuerpo después del entrenamiento. Solo una sensación de fuerza creciente y una oleada de energía. Al segundo día, hubo más ejercicios y pronto los músculos comenzaron a verse aún más definidos y fuertes. Al mirar su cuerpo, se sintió satisfecho con el resultado y con que se hubiera logrado sin mucho esfuerzo por parte del personaje. Se puso los guantes y agitó los brazos, pensando que podría derrotar a Lu de un solo golpe, pero decidió entrenar aún más. El tío Lee, que servía en la guardia nocturna, vino a visitarlo. Había perdido un brazo en un ataque, pero conservaba su antigua fuerza y confianza. Unos días más tarde, se dio cuenta de que tenía que esforzarse y desarrollar resistencia por sí mismo, en lugar de depender únicamente de la sombra. Al día siguiente, mientras el héroe se desplazaba por su teléfono, la sombra siguió entrenando duro, y le gustó. En los días siguientes, la sombra también siguió entrenando mientras Jiang hacía varias tareas domésticas. Una semana más tarde, el chico decidió hacer algunas flexiones mientras la sombra entrenaba, pero rápidamente se dio cuenta de que los ejercicios le resultaban muy difíciles. Después de revisar los datos del sistema, Jiang notó que solo se habían acumulado 8 puntos de sombra, lo que le pareció extremadamente extraño. La pantalla mostraba las características de la sombra y los puntos humanos disponibles para el desarrollo. A juzgar por el progreso, el chico se dio cuenta de que sería muy difícil aumentar el número de puntos hasta el nivel de evolución. Después de pensarlo un momento, decidió acelerar el proceso entrando en el mundo oscuro, y un vórtice oscuro comenzó a elevarse alrededor de sus pies. Como si se hundiera en el suelo, la sombra envolvió lentamente su cuerpo, arrastrando a Jiang al mundo de la oscuridad. La mitad de su cuerpo ya estaba en el lado oscuro, pero no sentía miedo. Solo una tranquila aceptación de lo que estaba sucediendo. Un momento después, solo quedaba una pequeña luz oscura parpadeante donde había estado Jiang, indicando su ubicación. Sumergiéndose en el lado oscuro, su cuerpo voló hacia abajo como si se tratara de un abismo sin fin ni borde. Lleno de determinación, el héroe abrió los ojos, queriendo ver lo que sucedía a su alrededor en ese espacio lúgubre. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en su habitación, solo que ahora estaba envuelta en densas sombras y oscuridad. Saltando, el joven aterrizó en el asfalto en medio de las calles del mundo oscuro, al que había entrado por su propia voluntad. Al mirar los rascacielos que lo rodeaban, todo le resultaba familiar a Jiang, pero al mismo tiempo extraño e inusual. Con una sonrisa, el chico dijo que su plan había funcionado y que todo había salido según lo previsto, y se sentía genuinamente feliz por su éxito. La calle a su alrededor estaba desierta y sombría, sin un solo alma entre los enormes edificios. Al recordar lo difícil que le había resultado salir de la habitación, Jiang se dio cuenta de que, para llegar al lado oscuro, tenía que abandonar el mundo real. Girando la cabeza en diferentes direcciones para mirar los edificios y los coches que lo rodeaban,
se dio cuenta de que todo era exactamente igual que en el mundo real. Mientras caminaba por la calle, Jiang notó que todo parecía demasiado oscuro y no se percató de la sombra que se le acercaba por detrás. De repente, la sombra desapareció, levantando polvo a su alrededor, y una extraña tensión se cernió en el aire, como si fuera una señal de amenaza. Como si sintiera la mirada invisible de alguien sobre él. Jiang se detuvo y sintió miedo en todo su cuerpo. Poco a poco, se dio cuenta de que eran las sombras las que le afectaban, y decidiendo ser valiente, quiso mirarla. Dándose la vuelta con una sonrisa pícara, el niño le preguntó si la sombra había venido a conocerlo y a charlar con él. La enorme sombra mostró sus pequeños y afilados dientes y soltó un gruñido feroz, como si se preparara para atacar. Acercándose rápidamente, el monstruo tomó por sorpresa a Jiang, que no esperaba tal giro de los acontecimientos. Incapaz de tomar ninguna medida para defenderse, el personaje maldijo, dándose cuenta de que el monstruo podía derrotarlo. Sonriendo de nuevo con una mueca aterradora, la sombra con ojos rojos brillantes se preparó para atacar a su oponente. Con un poderoso golpe, la sombra derribó al chico, y Jiang se tambaleó, logrando apenas mantenerse en pie, con el cuerpo instantáneamente invadido por el miedo. Sin pausa, la sombra intentó asestar golpe tras golpe, pero el héroe anticipó sus acciones e intentó esquivarlos. Sin aliento, Jiang maldijo y, continuando con diversas posturas, esquivó nuevos golpes. Recordando la insignia de la sombra, el chico decidió activarla y la alcanzó con la mano para evitar nuevos ataques del monstruo. Mientras tanto, el monstruo se acercaba desde arriba, como si extendiera su manto negro sobre el cuerpo del asustado chico, como si se sumergiera en el centro del emblema de la sombra. Jiang saltó, tratando de escapar lo más rápido posible y dejar atrás el mundo oscuro. Su cuerpo pareció caer de nuevo al abismo y durante un rato voló en ingravidez, sin sentir ninguna emoción. Después de golpear el suelo del pasillo del rascacielos de forma muy dolorosa, el joven se dio cuenta de que la caída había sido terrible, pero había vuelto a la realidad. Sintiéndose como un niño, se dio cuenta de que tenía la parte trasera cubierta de pequeñas marcas a causa de los golpes y la caída. Poniéndose la mano en el pecho, el joven se dio cuenta de que estaba muerto de miedo, sin entender de dónde había salido la sombra y por qué había decidido atacarlo. Al notar varias abrasiones y una chaqueta rota, sonrió y observó que el entrenamiento con sombras había hecho que su cuerpo fuera mucho más ágil. Recordando cómo había sentido un pequeño taburete plegable bajo su mano, el héroe lo agarró, esperando encontrar la salvación en... Lleno de determinación, con el taburete en la mano, Jiang se dio cuenta de que no podía dejar las cosas como estaban. Recordando cómo luchó contra la entidad el 28 de enero, defendiéndose con el taburete, el chico se dio cuenta de que había perdido la batalla. Al día siguiente, regresó al mismo lugar para vengarse, pero recibió un poderoso golpe en el pecho que casi le rompió todos los huesos. En la siguiente batalla, recibió 3 cortes sangrientos en las nalgas, y a pesar de la ferocidad del combate, logró recuperarse. Decidido a recuperarse en casa el 31 de enero, Lu trató sus nalgas con confusión, aplicando ungüento curativo en las heridas. La chica le preguntó con aprensión si Jiang había estado peleando mucho, pero su amigo respondió con una sonrisa que ella no entendía y que las cicatrices adornaban a los hombres. Golpeando suavemente al chico, Lu dijo: ¿Crees que las cicatrices en tus nalgas son atractivas? Jiang gritó que le dolía mucho. Con ira en su voz, la chica dijo que si el chico sentía dolor ahora, significaba que su cuerpo pronto estaría completamente curado. Volviéndose hacia la chica, Jiang dijo que quedaba exactamente un mes, y le preguntó a Lu cuáles eran sus planes para el futuro próximo. Sin entender de qué hablaba el chico, su amiga le preguntó sorprendida qué evento era exactamente el que faltaba un mes para celebrarse. Sentado en el sofá, Jiang le recordó que solo quedaba un mes para el examen, y le preguntó si se había olvidado. Durante los años del desastre, la mayoría de las industrias perdieron popularidad, incluidas las industrias culturales y creativas. Quienes continuaron dedicándose a las artes, se convirtieron en marginados de una sociedad que no entendía ni aceptaba sus valores. Ya nadie estaba interesado en el entretenimiento. Todo el mundo veía a los guerreros luchar contra monstruos en enormes pantallas callejeras. Para unirse a la patrulla de combate, había que pasar un examen de artes marciales, tras el cual la vida cambiaba para siempre. Sentados en la habitación, Jiang y Lu discutieron la situación actual del mundo, los acontecimientos que tenían lugar a su alrededor, y el próximo examen. Mientras le curaba las abrasiones de la mano, la chica afirmó con firmeza que no quería participar en peleas ni manifestaciones. Apretando los labios, pensó en su preciado sueño, que había guardado en lo más profundo de su corazón durante muchos años, oculto a todos. Después de pensarlo un poco, Lu admitió que quería dedicarse a la música, consciente de que la sociedad no la apoyaría. El sorprendido héroe le dijo que podía estudiar música, pero que su padre podría oponerse a su decisión. Considerando que el tío Lee era influyente en la guardia nocturna,
Jiang pensó que no pasaría nada terrible si Lu se dedicaba a la música. Exprimiendo el ungüento del frasco, continuó tratando con cuidado las heridas del cuerpo de Jiang, tratando de no causarle dolor. Con irritación en su voz, Lu dijo que su padre no estaría de acuerdo, y su amiga le preguntó qué haría si él se negaba. Mientras le aplicaba pomada a la herida, su amiga le pidió al chico que no le contara a nadie lo que le había dicho, alegando que la política había cambiado significativamente. Centrándose en tratar la herida, Lu dijo que ahora cualquiera podía presentarse al examen de artes marciales. Aún más sorprendido, el chico le preguntó si Lu respetaba sus principios, ya que ella podía aprobar el examen fácilmente. Soplando sobre la herida, mi amiga dijo que la presión sobre la guardia nocturna estaba aumentando y afirmó con confianza que aprobaría el examen. Después de pensarlo, poco a poco comprendí que Lu tenía habilidades excepcionales, lo que explicaba su confianza en sí misma. El día del examen se utilizaron varios dispositivos, y el héroe temía fracasar, especialmente con las armas presentes. Pulsándose el pecho con la mano, el chico se preguntaba si lo enviarían a un campo de reeducación si suspendía el examen. De repente, se le ocurrió una idea, y le pidió a la chica que le prestara su detector, sin explicar por qué quería usarlo. Sin entender por qué, Lu dijo que solo lo necesitaba para buscar a otras personas, y que, cuando las encontrara, Jiang debía huir. Sorprendido de que la chica llamara especiales a los demás, Jiang volvió a preguntar, y Lu confirmó tranquilamente sus palabras. Perdido en sus pensamientos, su amigo permaneció en silencio, mientras Lu seguía observándolo atentamente, esperando a que hiciera su siguiente movimiento. Después de curarle las heridas, su amigo estaba a punto de marcharse, pero Jiang le dijo que su familia sabía mucho sobre los demás. Con aprensión, Lu se dio cuenta de que el joven había decidido presentarse al examen después de todo. Pero él solo se rió, y le recordó sus palabras. Sorprendida, su amiga se acercó, y Jiang dijo que haría el examen y crearía cómics sobre los otros en el futuro. Atónita por sus palabras, Lu le pidió que le explicara su idea con más detalle, y Jiang se dio cuenta de que lo había dicho por capricho. Mientras el viento agitaba las cortinas, el amigo compartió con entusiasmo con la chica sus ideas para futuros cómics, que no tenía intención de escribir. En la habitación había una guitarra y una radio, lo que reflejaba su amor por la música, y Jiang continuó su historia sobre su cómic ficticio. En el pasillo había un enorme zapatero con las botas de Lu y los zapatos de Jiang junto a él. Todo estaba bastante ordenado. El chico contó con entusiasmo la historia de Avin, que se convirtió en soldado hasta que aparecieron otros, y Lu escuchó con atención. La chica invitó al chico a entrar. Abrió la puerta de su habitación y le pidió amablemente que pasara, indicándole con un gesto que se pusiera cómodo. Con una sonrisa, la chica le pidió a Jiang que se sentara en su habitación mientras ella iba a la de su padre, ya que sus apartamentos estaban en la misma planta. Decorada con pósters llamativos y peluches, la habitación parecía acogedora y reflejaba plenamente un estilo femenino. Todo estaba perfectamente ordenado en su sitio, y el escritorio estaba impecablemente limpio, como si nadie lo hubiera tocado en mucho tiempo. De repente, la mirada del chico se posó en un libro que había sobre el escritorio, y el descubrimiento le sorprendió tanto que se quedó paralizado involuntariamente. Resultó ser un cómic titulado The Fateful Void, que estaba justo encima del escritorio, claramente a la vista. Al abrir el libro, el joven comenzó a leer la trama con atención, y le preguntó a Lu si realmente le gustaba. Arrebatándole el libro de las manos, la chica dijo irritada que nunca lo había leído, y que su amiga lo había dejado allí. Al salir de la habitación, Lu le dijo a Jiang que se sentara en la silla y no tocara sus cosas, pero su amigo no le prestó atención y se limitó a hacer un gesto con la mano. Sonriendo para sí mismo, se dio cuenta de que su amiga seguía siendo la misma niña pequeña, incapaz de defenderse adecuadamente en una situación grave. Al ver la guitarra cerca de la estantería, Jiang recordó cómo a Lu le había gustado la música desde pequeña, y a menudo le pedía que la escuchara con ella. Se acercó a la radio, pulsó el botón de encendido y una melodía suave, tranquila y ligeramente triste llenó inmediatamente la habitación. Al escuchar la melodía familiar, Jiang recordó su infancia con Lu y las muchas situaciones divertidas que los habían unido. Con una sensación de calidez en su corazón, perdido en sus recuerdos, cerró los ojos con una sonrisa tranquila y ni siquiera se dio cuenta de cuándo regresó su novia. Al oír su pregunta sobre cuánto tiempo llevaba disfrutando de la música, Jiang comenzó a frotarse los ojos, como si despertara de un sueño profundo. Al acercarse a él, Lu le dijo que antes odiaba la música, sin entender claramente qué había provocado un cambio tan drástico en sus gustos. Con tono dubitativo, Jiang le preguntó si había encontrado lo que buscaba con su padre, y Lu le lanzó las gafas de realidad virtual a las manos. Al ponérselas, el héroe esperaba ver algo inusual en los demás, de quienes aún no sabía casi nada concreto.
Sin embargo, todo lo que vio en la pantalla de las gafas fue un microchip EEE que no revelaba el contenido ni la esencia de la información grabada en las gafas. Un momento después, el chico sintió como si todo a su alrededor se hubiera disuelto, y comenzó a sumergirse lentamente en la realidad virtual. Su cuerpo parecía caer en un abismo cósmico sin fin, donde no había arriba ni abajo, solo un vacío silencioso. Con ganas de ver a los demás, abrió los ojos y, sorprendido, comenzó a mirar a su alrededor con cuidado y en completo silencio. A su alrededor, en la profunda oscuridad, docenas, quizás cientos, de pares de ojos brillantes observaban atentamente sus movimientos. El mundo virtual de Shenzhou le parecía tan fascinante al joven que, en lugar de miedo, solo sentía una intensa admiración. Fue aquí donde aparecieron los otros, cometiendo brutales asesinatos, destruyendo ciudades y consumiendo lentamente el mundo real que les rodeaba. Siendo aterradores, cometían actos igualmente aterradores y no sentían remordimiento alguno, ya que carecían de conciencia. Al observar a los monstruos, el joven trató de comprender su naturaleza y de repente recordó que los había visto antes cuando estaba en el hospital. Mientras volaba en gravedad cero, el sistema informó de la existencia de un mundo oscuro que era una proyección del espacio real. Los monstruos se colaban por los pasillos abiertos, y a pesar de la vigilancia nocturna, a veces volvían a irrumpir en la realidad. Una luz inusual iluminaba la figura del joven, que escuchaba atentamente la historia del sistema sobre la naturaleza y las posibilidades de los demás. Al encontrarse cerca de los rascacielos, oyó que cada 3 meses se desprendía la capa de sombras, revelando la verdadera imagen del mundo. En ese momento, los demás penetraban en el mundo y, aunque la capa los debilitaba, era mejor que las personas por debajo del 4º rango no entraran en él. La visibilidad de la capa de sombras alcanzaba de 3 a 5 metros. Pero a medida que aumentaba la fuerza de una persona, su campo de visión se ampliaba. Al darse cuenta de que el nivel de contaminación de la capa de sombras estaba cambiando, Jiang se sorprendió, porque antes no había notado ningún cambio. Mientras estudiaba los datos sobre los demás, una enorme sombra apareció detrás de él, lista para atacarlo en cualquier momento. Al sentir un extraño movimiento en el aire, Jiang se tensó al instante y se giró lentamente, mirando fijamente hacia la oscuridad. De repente, una luz brillante procedente del cielo inundó la figura en la sombra, y Jiang observó con asombro para ver qué pasaría a continuación. La luz irritó a los demás, que gruñeron y miraron con ira hacia su origen, que se abría paso entre los sombríos edificios de varios pisos. Con los brazos cruzados sobre el pecho, Jiang adoptó una postura de combate, totalmente preparado para enfrentarse a sus enemigos en cualquier momento. Convencido de que los monstruos solo podían ser derrotados controlando por completo sus poderes, Jiang no tenía ninguna duda sobre su éxito. Decidido a no perder la oportunidad de convertirse en alguien especial, el chico resolvió firmemente permanecer en el mundo oscuro y luchar contra los demás, en lugar de huir. Al ver el cuerpo de una persona especial frente a él, el niño se preguntó con sorpresa si él podría llegar a ser igual si aprobaba el examen de lucha libre. Después de pensarlo un momento, Jiang decidió que una persona especial era esencialmente diferente, pero con un cuerpo humano y una mente capaz de tomar decisiones. Sabiendo que las personas especiales podían controlar su poder, Jiang comprendió que era precisamente por este poder por lo que a menudo perecían. Las personas especiales luchaban constantemente contra la contaminación que envolvía sus cuerpos y contra peligrosas formas de alienación. Incluso después de la muerte, había una alta probabilidad de convertirse en otra cosa, porque sus cuerpos seguían irradiando una energía extraña. Cuando los cuerpos de las personas especiales estaban cubiertos de suciedad, a menudo no comprendían que la muerte ya los seguía y pronto los alcanzaría. Al observar los cuerpos de los seres especiales, el héroe se quedó paralizado por el asombro, tratando de comprender toda la nueva información que acababa de recibir. Al instante siguiente, una enorme criatura apareció ante él, con los ojos brillando intensamente, casi cegadoramente. Sin saber qué hacer, el joven se quedó paralizado, encontrándose frente al enorme cuerpo de la monstruosa criatura. De repente, la grabación se detuvo y la pantalla, cegándolo con un destello brillante, se oscureció al instante, dejando solo una superficie oscura. Jiang se quitó las gafas de realidad virtual y quedó realmente asombrado por lo que había visto, sin poder ocultar una leve sonrisa. La chica le preguntó con entusiasmo qué había descubierto el chico, pero él respondió que había demasiada información y que necesitaba pensarlo. Frotándose el cuello, Jiang le pidió a Lu que le diera un masaje, y ella le pidió irritada que repitiera su petición. Con una sonrisa, él dijo que le daría 3 pinturas originales y que ella eligiera cuáles quería quedarse. Mientras le masajeaba los hombros, su novia respondió con una leve sonrisa que aceptaría su generosa oferta, ya que le encantaba el arte. Sin entender por qué necesitaba un masaje,
Lu le preguntó cuál era el problema, y Jiang respondió que le dolía el cuello por el entrenamiento. Curiosa, su amiga le preguntó si estaba trabajando los abdominales, y Jiang se levantó la camiseta para que ella le tocara los abdominales. En ese momento, el tío Lu apareció en la puerta, observando lo que sucedía con enfado y frunciendo el ceño. Era el padre de la chica. En un tenso silencio, los chicos y su tío se sentaron a la mesa, tratando de evitar palabras innecesarias. Masticando en silencio su arroz, el héroe sintió claramente la creciente tensión en el aire de la mesa que provenía del padre de Lu. Conteniendo su ira, el tío comió carne con arroz, mientras Jiang, observando sus movimientos bruscos, se tensó aún más. Intentando calmar a su padre, la niña siguió comiendo con una sonrisa y le dijo que lo había malinterpretado todo. Incapaz de entender la calma de su hija, su padre frunció el ceño y dijo que seguramente sus propios ojos no podían estar engañándolo. Gritando, Lu exigió a Jiang que dijera algo, pero el chico siguió comiendo tranquilamente sin interferir. Levantando un vaso con una bebida extraña, Jiang dijo que se lo bebería todo como castigo. El joven sorprendió a todos los presentes al beber el vaso de un solo trago. Ni el padre Lu, ni la propia chica entendieron el significado de sus acciones. Aún más molesto, el hombre preguntó si el chico realmente tenía motivos para castigarse a sí mismo. Lanzándose sobre Jiang, el hombre comenzó a buscar un cuchillo, mientras su amigo huía y ponía excusas, y Lu intentaba contener a su padre. Lu Jiang había sido amigo de sus amigos desde la infancia, pero sus personalidades eran radicalmente diferentes. Él era un chico travieso al que le encantaba gastar bromas. En aquella época, Lu era una chica dulce y aplicada, la hija de su padre, siempre obediente y pulcra, a diferencia de Jiang. Las acciones imprudentes de Jiang hacían que todos mantuvieran las distancias con él. Pero Lu no le tenía miedo e intentaba estar cerca de él. Una vez, cuando Jiang aún era un niño, salvó a una niña, y pensó que esa era la razón por la que ella había decidido ser su amiga desde la infancia. Dos chicos desconocidos comenzaron a acosar a Lu, pero Jiang la defendió, mostrándose fuerte, decidido y preparado para cualquier conflicto. Asustada por los acosadores, la niña lloró amargamente y llamó a su amigo para que la ayudara, con la esperanza de que él pudiera protegerla de las burlas. Golpeando con fuerza, el niño demostró su valentía al demostrar que era capaz de defender a sus amigos y proteger a sus seres queridos. Incluso cuando Jiang fingía ser un vagabundo, Lu seguía acompañándolo, sosteniendo un cartel en el que pedía ayuda. En tales situaciones, la gente siempre sentía lástima por la niña, y le decía que no fuera amiga de él, mientras que Jiang era constantemente criticado y castigado por los adultos. Su padre nunca permitió que Lu se acercara a Jiang, y siempre desconfiaba del joven, a pesar de sus años de amistad y confianza. Mientras encendía un cigarrillo, el hombre observaba atentamente a los chicos, pensando en qué hacer a continuación y evaluando sus intenciones y acciones. En respuesta, la niña observaba atentamente las acciones de su padre, muy molesta por su dañino hábito de fumar en su presencia. Acercándose a su padre, Lu le arrebató el cigarrillo de las manos, sin darle siquiera la oportunidad de encenderlo, mostrando determinación y carácter. Dándose la vuelta enfadado, el hombre preguntó qué estaban haciendo los niños cuando entró, sospechando que podrían haber infringido las normas de la casa. Agitando los brazos, Jiang gritó que estaban viendo información sobre otras personas y gente especial, tratando de justificarse ante su estricto padre. Al oír esto, el hombre se tensó y miró al chico, evaluando hasta qué punto podía confiar en sus palabras y acciones. Riendo, la niña le sacó la lengua a Jiang, imitándolo, como para recordarle las travesuras de su infancia y su larga amistad. De repente, el padre sonrió y suspiró aliviado, descartando varios temores que antes le pesaban en el corazón. Decidido a explicarle algo importante, el hombre se volvió hacia el joven con expresión seria, con la intención de enseñarle. Cruzando los brazos, el hombre le preguntó a Jiang si sabía por qué el gobierno no permitía a los estudiantes aprender sobre otros seres por adelantado. Desconcertado, el hombre respondió que no entendía muy bien lo que se estaba diciendo, tratando de comprender el significado de las palabras. Con un cigarrillo en la mano, el hombre explicó que cada persona tiene un corazón diferente y que, a veces, el mal prevalece sobre el bien, por lo que no es necesario saberlo todo de inmediato. Sorprendido, el joven abrió mucho los ojos, pero siguió escuchando atentamente al padre Lu, tratando de recordar cada palabra. Continuando con su historia, el hombre explicó que no todo el mundo tiene suficiente fuerza de voluntad, y que, a menudo, los demás son capaces de volver loca a la gente. El hombre afirmó enfáticamente que si se forma una brecha en el corazón, otra persona puede penetrarlo fácilmente, y esto sería peligroso para la persona. Escuchando con atención, su compañero permaneció en silencio, y el padre Lu explicó que precisamente por eso se realiza el examen, y solo los fuertes pueden entrar en contacto con el mundo de los demás. Era muy peligroso en este mundo.
y varias imágenes de su muerte comenzaron a aparecer ante los ojos del joven, recordándole la amenaza, explicándole que incluso con los avances médicos actuales, a menudo las cosas se salían de control. El hombre le preguntó si lo había entendido todo. Con una sonrisa, el personaje respondió que lo entendía todo, aceptando las instrucciones de su tío, y asintió con la cabeza, expresando su seriedad. Poniéndose la mano en el corazón, declaró que no podía perderse su examen de artes marciales, asegurándole que no había motivo de preocupación. Apretando el puño, el tío quiso discutir con el joven, pero de repente sonó su teléfono, interrumpiendo la conversación y llamando su atención. El comandante fue llamado por teléfono para una nueva misión relacionada con la capa de sombra, y el hombre escuchó atentamente la orden mientras Jiang lo observaba. Tras escuchar la orden, el hombre respondió que lo entendía todo, y se dirigió hacia la salida, con la intención de cumplir las instrucciones lo antes posible. Dándose la vuelta, el tío le dijo a Jiang que no se metiera con él, que entonces lo llevaría a la unidad de vigilancia nocturna para que lo atendieran. Con una sonrisa, el joven le aseguró al hombre que no le haría daño a su hija. Pero Lu se enfadó y le escupió, mostrando su irritación. Agarrando a su amiga por las mejillas, la chica no entendía lo que estaba pasando, y él le agarró las mejillas a su vez, demostrando su carácter juguetón e infantil. Amanecía un nuevo día. La gente caminaba tranquilamente por las calles. Un niño se sentaba sobre los hombros de su padre, y los vendedores pregonaban sus mercancías. El niño mordió alegremente unas bayas de espino cubiertas de azúcar en largos pinchos, y sintió una alegría genuina junto a su padre. Una de las vallas publicitarias mostraba fotos de los miembros del equipo de vigilancia nocturna, que trabajaban por el bien de toda la humanidad. Al verlo, Jiang se dio cuenta de que quería saber más, pero como de costumbre, solo obtuvo la información básica. Al entrar en la tienda de comestibles, el joven con una cesta en las manos caminó entre los pasillos, llenándola de comida. Cuando vio una botella de salsa de soja, Jiang la cogió porque le encantaba la comida asiática. El joven pensó con fastidio que, a juzgar por la reacción del tío Lu, la información que había visto sobre los demás estaría oculta. Una vez más, mientras ponía los alimentos en la cesta, Jiang oyó el sonido de un teléfono móvil y se detuvo para contestar la llamada. Era Lu quien llamaba, y comenzó a enumerar con irritación lo que el joven necesitaba comprar, pero luego le dijo abruptamente que lo olvidara. Al acercarse a los estantes con productos de higiene el héroe se dio cuenta de que la chica simplemente se sentía avergonzada por él, y no le pidió que le comprara compresas higiénicas. Sonriendo, no se sintió incómodo por ese tipo de compras. Al contrario, estaba feliz de ayudar a su amiga. De camino a casa con la bolsa en las manos, el chico pensó que solo quedaba un mes para que terminara el colegio, y que el efecto del entrenamiento en la sombra se estaba debilitando. El tiempo era despejado, los árboles se mecían tranquilamente con la brisa ligera y cálida, y nada presagiaba problemas. Mientras seguía caminando, Jiang pensó que últimamente la propaganda contra los demás se había intensificado día a día, y muchas más personas de las que esperaba se inscribieron en el examen de lucha libre, lo que enfureció a Jiang. Decidió detenerse y miró al cielo, porque algo le sorprendió enormemente y sintió tensión. De repente, el cielo se cubrió de nubes, aparecieron estrellas y una enorme luna. De pronto todo se oscureció a su alrededor, y tuvo la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cambiando de mano con la bolsa, Jiang decidió que había imaginado demasiado y decidió estirar los brazos, agitándolos en diferentes direcciones. Cambió bruscamente su ruta a casa, y giró la esquina hacia un callejón más tranquilo para poder caminar en silencio, sin hacer ningún ruido innecesario. De repente, una sombra negra comenzó a formarse bajo sus pies, creciendo gradualmente, y el chico se detuvo. Al ver que el abismo crecía, Jiang se dio cuenta de que se había abierto un portal a otro mundo oscuro lleno de monstruos y peligros. Poco a poco, el cuerpo del héroe comenzó a desaparecer en el abismo, como si lo estuviera absorbiendo, pero él aceptó la situación. Al encontrarse en un mundo oscuro, el joven adoptó una postura de lucha, sintiendo una mirada extraña sobre él, y gritó, preguntando quién estaba cerca. Al final de la calle, parecía como si hubiera alguien allí, pero no podía distinguir quién se escondía en el oscuro callejón y por qué no se mostraba. Poco a poco, un tipo emergió de la oscuridad. La escala sobre su cabeza mostraba un 14% de sangre, y Jiang se dio cuenta de que el tipo estaba en problemas. Con enormes heridas, su cuerpo sangraba profusamente, pero seguía caminando lentamente hacia Jiang. Su mirada perdida y su rostro cubierto de gotas de sangre indicaban que no era él mismo y parecía estar en trance. Sin esperar que el desconocido se acercara, Jiang saltó a un lado sorprendido, sujetando su bolsa, preocupado de que el hombre chocara contra él. Desconcertado, el personaje reconoció a su vecino, que vivía en el mismo edificio, y le preguntó por qué estaba en el mundo oscuro. Sin decir una palabra,
El joven se derrumbó exhausto a los pies de Jiang, que estaba conmocionado por lo que estaba sucediendo a su alrededor. La tubería manchada de sangre yacía frente al cuerpo del joven, y Jiang observaba en silencio desde la distancia, tratando de comprender qué sucedería a continuación. Sin comprender lo que había sucedido, el joven estaba conmocionado y no sabía cómo ayudar al luchador, que había sufrido múltiples heridas. Después de perder mucha sangre y fuerzas, al cabo de un rato, el vecino levantó la cabeza e intentó ponerse de pie a pesar del dolor. Pronto, cerca de allí, Jiang vio a unos niños sentados bajo un muro y llorando mientras otro se acercaba a ellos. Sintiendo su poder, la sombra se enderezó y emitió un sonido aterrador. El niño abrazó a la niña, tratando de protegerla lo mejor que podía. Conmocionado por lo que vio, Jiang se quedó paralizado, dándose cuenta de que tenía que defender a los niños. Por encima de la cabeza de la sombra, el indicador mostraba un 24% de sangre, que era más de lo que tenía el niño herido. Arremangándose y sintiéndose enfadado, Jiang se preparó para atacar, dándose cuenta de que había visto esa sombra antes y que simplemente le había asustado. Más temprano, en las afueras de la ciudad, un vigilante nocturno suspiró profundamente al darse cuenta de la gran cantidad de trabajo que les había tocado últimamente. Como civil, creía que trabajar en la guardia nocturna era un trabajo honorable, pero como resultado, trabajaba horas extras y se arrepentía de haber aprobado el examen. De repente, un grito de auxilio resonó en lo profundo de la calle, y el guerrero se detuvo sorprendido, esforzándose por ver quién pedía ayuda. Una enorme sombra arrastraba a un niño y una niña que pedían ayuda desesperadamente, tratando de liberarse. Pero el espacio del mundo oscuro resultó ser más fuerte. Sorprendido, el rescatador se preguntó si alguien quería arrastrar a los niños al mundo oscuro, porque en todos sus años de trabajo nunca había visto nada parecido. El oscuro vórtice se intensificó, y los cuerpos de los niños fueron succionados cada vez más profundamente hacia el mundo oscuro, creando una sensación de abismo. Decidido, el niño se impulsó con todas sus fuerzas, saltando hacia los niños para agarrarles a tiempo y salvarlos. El héroe corrió en su ayuda con todas sus fuerzas, tratando de agarrar a los niños por las manos, pero la fuerza oscura los atraía con cada vez más fuerza. En el último momento, logró agarrar a uno de los niños por las manos, sintiéndose aliviado de que al menos uno de ellos se hubiera salvado. Pero, de repente, la oscuridad comenzó a envolverlo a él y a los niños, haciendo que su corazón latiera más rápido y llenándolo de una sensación de ansiedad. Al encontrarse cara a cara con el espacio, el joven sintió una presión increíble y no entendió lo que estaba pasando, tratando de mantenerse en pie. Abriendo los ojos con horror y sorpresa, el luchador se preparó para enfrentarse a los demás, sabiendo que esas criaturas eran capaces de cualquier cosa. Tras caer del espacio, el guerrero y los niños intentaron comprender dónde se encontraban y sobrellevar el dolor del aterrizaje. Molesto, el personaje pensó que todo había terminado, al darse cuenta de que él también había sido arrastrado al mundo oscuro y no tenía armas consigo. De repente, una extraña luz iluminó el espacio y apareció una sombra negra. Los niños gritaron horrorizados, incapaces de creer lo que estaba sucediendo. Reacio a aceptar la muerte, el guerrero decidió luchar hasta el final, ante todo para proteger a los niños y evitar que la oscuridad los destruyera. Balanceando las piernas de un lado a otro, el joven intentó golpear a la sombra, pero nada funcionó, y se dio cuenta de que su oponente era más fuerte. Pateando el brazo del otro, el soldado destruyó la sombra por un momento, sintiendo una breve victoria y una fuerza que le dio esperanza. Mientras los niños observaban con asombro, el guerrero se dio cuenta de que la brecha en su corazón había desaparecido, y se resignó al hecho de que no podría regresar. Mirando a su alrededor con cautela, el guerrero se dio cuenta de que había extraños por todas partes que podían atacar en cualquier momento. Cuando una sombra apareció ante el héroe, pensó que había perdido todas sus habilidades porque a menudo se comunicaba con gente común. Al oír los gritos de los niños detrás de él, el joven se sintió aún más impotente, tratando de mantener la calma. Llorando amargamente, los niños suplicaban a su madre, estaban asustados y no entendían lo que estaba pasando, buscando protección y seguridad. Al presionar el brazalete, el personaje se dio cuenta de que solo podía enviar una señal de socorro y esperar a que llegara el rescate, con la esperanza de que alguien acudiera. Después de presionarla, la pulsera se iluminó en rojo, lo que indicaba que estaba encendida, y el joven esperaba que lo vieran y que la ayuda llegara a tiempo. Entregando la pulsera a los niños, el guerrero les pidió que se calmaran, asegurándoles que les protegería de la contaminación y que los llevaría a casa en cuanto tuviera oportunidad. Pensando que la pulsera no podría ayudarle, decidió dársela a los niños, creyendo que su supervivencia dependía ahora del destino. Mientras la niña examinaba la pulsera, el niño preguntó con esperanza si el guerrero realmente podría llevarlos a casa. Tratando de parecer tranquilo, el guerrero confirmó su promesa
y les dijo a los niños que se mantuvieran cerca de él. Mientras tanto, una enorme y feroz sombra negra se acercaba a ellos con ojos ardientes y una enorme boca llena de dientes, irradiando amenaza. Cuando el personaje tenía 18 años, aprobó un examen de artes marciales y se matriculó en el departamento de la universidad. Desde el principio, trabajó duro, tratando de sentar unas bases sólidas y con la esperanza de convertirse pronto en un luchador de pleno derecho en las filas de la Guardia Nocturna. En su segundo año de entrenamiento, obtuvo el primer puesto en combate con otros, sorprendiendo a sus instructores y demostrando que era capaz de más. Orgulloso de sí mismo, el luchador se regocijó por sus éxitos en los estudios y en la vida, esperando lo mejor y creyendo que solo le esperaban victorias en el futuro. Pero pronto se dio cuenta de que la habilidad por sí sola no era suficiente para derrotar a los demás, porque su mundo y sus poderes eran mucho más complejos de lo que había imaginado. En el mundo de los demás, la diligencia estaba lejos de ser la máxima prioridad, y pronto otros estudiantes comenzaron a mostrar un gran éxito en sus misiones. Desesperado, el soldado siguió entrenando, con la esperanza de que la perseverancia le ayudara, pero el éxito le costaba más y tardaba en llegar. Sin creer en el destino, el joven se agotaba entrenando en el gimnasio, pero seguía sin poder superar sus límites, chocando contra un muro invisible de posibilidades. Pronto tuvo que pasarse al campo humanitario, convirtiéndose en un simple vigilante nocturno civil. Ahora sentía como si estuviera viendo su propio reflejo frente a él, y eso le asustaba, porque sus fracasos pasados volvían a pesar en su mente. Al acercarse al chico, el otro soltó un gruñido feroz y se preparó para atacar, mientras que el héroe se quedó paralizado, sin saber qué hacer primero. Al notar su forma semihumana, el chico vio que la otra criatura se movía a 4 patas, y decidió que su oponente era de nivel medio. Abriendo la boca y mostrando unos enormes dientes afilados y la lengua, el monstruo volvió a gruñir ferozmente, advirtiendo a su víctima de una muerte inminente. Preparándose para el ataque, el luchador apretó los puños, consciente de que tenía que proteger a los niños a toda costa, aunque eso significara librar su última batalla. De repente, apareció un trozo de carne ensangrentado donde antes había otro, y el héroe se sintió confundido, tratando de entender lo que había sucedido. Acercándose gradualmente al chico, el otro se preparó para atacar, mientras él instintivamente intentaba cubrirse con las manos, protegiéndose del golpe. Decidido a atacar al monstruo, el guerrero levantó ligeramente la pierna, poniéndose de puntillas como si se preparara para echar a volar. Volando hacia arriba, el héroe asestó un poderoso puñetazo directamente a la cara del monstruo, sintiendo su superioridad. Sorprendido, el monstruo gruñó, sintiendo un poco de dolor e irritación, porque no esperaba un golpe tan poderoso de una mano humana. Sonriendo, el joven consideró que su golpe había sido excelente, y la sensación de éxito pareció volver a él, dándole confianza. El siguiente movimiento del monstruo sorprendió al joven, que se quedó mirando a su oponente con sorpresa, incapaz de defenderse. Con su largo brazo, el monstruo lanzó el cuerpo de su oponente a un lado con todas sus fuerzas, sin darle oportunidad de esquivar o amortiguar el golpe. Al caer cerca de la pared, el guerrero intentó recuperarse mientras el otro daba vueltas en el aire, eligiendo el momento para su próximo ataque. Maldiciendo entre dientes, el luchador intentó esquivarlo, pero su cuerpo era más lento que su mente, y sus movimientos eran demasiado lentos. Acercándose de nuevo, el otro intentó golpear las piernas del joven, pero el héroe lo esquivó hábilmente, manteniendo el equilibrio. Tomando diversas posiciones, el luchador esquivó hábilmente los ataques del monstruo, pero sabía que tarde o temprano, sus fuerzas comenzarían a fallarle. A pesar de su agilidad, el soldado sentía miedo y ansiedad por la vida de los niños y la suya propia, sin saber cómo terminaría esta batalla. Mientras huía del monstruo, sentía como si su cuerpo se hubiera vuelto pesado y estuviera siendo atravesado por innumerables agujas, lo que le impedía moverse con libertad. El monstruo se movía como una araña. Era bastante lento, y gracias a ello, el chico consiguió huir a una distancia pequeña pero segura. Apretando los puños, el chico se dio cuenta de que ya no podía huir y decidió tomar otras medidas para sobrevivir. Decidido a luchar cuerpo a cuerpo, el luchador se abalanzó sobre su oponente para golpearlo, poniendo toda su fuerza restante en el golpe. Cegando al enemigo, el poder de la sombra creó una barrera entre ellos, y él golpeó en el vacío, sin darse cuenta de que el enemigo había usado sus habilidades. Sintiendo su superioridad sobre el enemigo, el monstruo lanzó otro rugido victorioso, preparándose para su próximo ataque. Blandiendo su brazo, el soldado logró asestar un golpe, derribando al otro y provocándole una pérdida momentánea de equilibrio. El dolor se extendió por todo su cuerpo, y el joven comprendió que la contaminación estaba aumentando, y que las personas poco cualificadas como él no podían utilizar sus habilidades durante mucho tiempo.
Reuniendo sus fuerzas, el monstruo volvió a mostrar sus afilados dientes, acompañado de un rugido amenazador y todopoderoso que aterrorizaba a cualquiera que se atreviera a acercarse. Al acercarse al héroe una vez más, el monstruo se preparó para atacar, y el héroe se dio cuenta de que si no se arriesgaba, tal vez no habría futuro para él y sus hijos. Decidido a usar sus habilidades, el personaje lanzó un golpe y todo a su alrededor se iluminó con una luz brillante, como un destello. Al darse cuenta de que se había hecho daño, el héroe comenzó a toser sangre y a perder fuerzas, sintiendo cómo su cuerpo se debilitaba por momentos. Abrumado, el guerrero cayó al suelo, con sangre brotando de su boca y su cuerpo gimiendo de dolor, lo que le impedía levantarse y continuar la lucha. Antes de aterrizar, su cuerpo dio varias vueltas en el aire, y los daños se agravaron aún más como consecuencia de los golpes contra el suelo. Tosiendo, el soldado se dio cuenta de que el otro se había adaptado rápidamente a sus habilidades, y que sus estrategias anteriores ya no funcionaban. Mientras el monstruo se acercaba, el joven pensó que cualquier estudiante de la facultad de combate podría enfrentarse fácilmente al otro. Pero a él no le resultaba fácil debido a la diferencia de talento. Al volver a golpear, el defensor se dio cuenta de que no podría derrotar al monstruo, pero no iba a rendirse, y buscó los puntos débiles de su oponente. Con golpes hábiles, el monstruo le infligió heridas, pero el héroe intentó ganar tiempo, esperando ayuda, a la que había enviado una señal. Observando lo que sucedía, los niños se sentaron cerca, con los ojos llenos de horror, temblando y temiendo por sus vidas. Al mirar a los niños, el guardia abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que tenía que seguir luchando, a pesar del cansancio y el dolor. A pesar del dolor, el personaje intentó encontrar fuerzas en su interior, levantándose una y otra vez, sin querer rendirse y dejar a los niños desprotegidos. Al cabo de un rato, el monstruo logró asestar un golpe que derribó al chico, y el héroe sintió que su cuerpo se debilitaba, y sus fuerzas casi se agotaban. Tras caer al suelo, el chico no podía creer que sus fuerzas se estuvieran agotando, e intentó levantarse, apretando los dientes y reuniendo sus últimas energías. En el reflejo, vio a otra persona frente a él, y pensó que estaba muriendo, sintiendo un miedo y una desesperación que paralizaron los movimientos de su cuerpo. Recordó que cuando tenía 15 años, toda su familia fue asesinada por otros, y esos recuerdos siempre lo motivaban a luchar. Por eso, a los 18 años, decidió formarse en artes marciales para poder defenderse. El joven albergaba esperanzas de un futuro brillante en la universidad, pero la realidad a menudo frustraba sus expectativas. A los 20 años, fue expulsado de su segundo año de universidad, lo que le privó de cualquier esperanza de estudiar tranquilamente y progresar en las artes marciales. A los 21 años, se unió a la unidad de vigilancia nocturna como civil, pero siguió estudiando libros, esforzándose por adquirir conocimientos. Durante 100 años de lucha contra otros, nunca vivió en paz, pero esperaba que, a veces, ellos se retiraran, dando a la gente la oportunidad de sobrevivir. La muerte se convirtió en la norma porque la gente a menudo perdía sus últimas esperanzas y dejaba de luchar, dejando el mundo en manos de los que luchaban. Reflexionando sobre esto, el guerrero consideró que era normal para las personas con superpoderes, pero decidió actuar y metió la mano en su bolsillo. Sacó la cápsula azul, capaz de aumentar la fuerza, y se la metió en la boca, con la esperanza de obtener la victoria. Con los ojos muy abiertos, el personaje miró hacia arriba, con las pupilas brillando en color púrpura, presagiando el uso de un poder oculto. Decidido a hacer algo antes de morir, el héroe buscó en su interior la fuerza para levantarse y prepararse para la confrontación final. Brillando con una luz azul, el cuerpo parecía regenerarse mientras el monstruo observaba cerca, estudiando cada movimiento y cada fuerza del luchador. Sintiendo una oleada de fuerza, el guerrero ideó un nuevo plan de acción con total determinación, tratando de anticipar cada movimiento de su oponente. Limpiándose las gotas de sangre, el luchador se dio cuenta de que había comenzado la segunda ronda de su batalla y que tendría que usar toda su fuerza para proteger a los niños. Poco a poco, se acercó a su oponente, quien, apretando los puños con fuerza, esperaba el momento adecuado para asestar un golpe poderoso. Lleno de rabia y desesperación, el defensor gritó y se lanzó al ataque, consciente de que si perdía su oportunidad, podría morir junto con los niños. Saltando, logró esquivar los golpes que la sombra intentaba asestar, balanceando sus largos y peligrosos brazos. Con una patada precisa, el héroe logró derribar al monstruo e infligirle un daño significativo, causándole una confusión momentánea. El poderoso golpe lanzó el cuerpo de la criatura hacia un lado, y ésta soltó un rugido feroz, pero el joven no tenía intención de detenerse y continuó su ataque. Sus manos brillaban con fuego azul, mostrando todas las habilidades y la fuerza que poseía, concentrando su energía. Mientras golpeaba al monstruo con numerosos golpes en la cara,
El personaje sintió una creciente sensación de poder y alegría al ver el efecto de sus acciones. Con los ojos llenos de rabia, sabía que tenía que golpear aún más fuerte, llevándose al límite, sin detener sus golpes en la cabeza, que hacían que el monstruo emitiera sonidos agudos. El guerrero intentó acabar con su oponente. Perdiendo fuerzas, la cabeza del chico daba vueltas, sus golpes se volvieron imprecisos y el monstruo se acercaba, listo para lanzar un poderoso contraataque. Mirando sus manos, el héroe se dio cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para ganar y salvar a los niños del peligro. Tenía todo el cuerpo cubierto de pequeñas heridas, las piernas le temblaban como si fueran de algodón, pero siguió luchando. Decidido a aprovechar el momento, el monstruo golpeó al joven con su enorme mano, y este fue incapaz de esquivar el poderoso golpe. Con un estruendo, levantando polvo a su alrededor, el tipo salió volando hacia un lado, sintiendo el dolor del golpe, pero preparándose para volver inmediatamente a la pelea. La sangre brotaba de la parte posterior de su cabeza, y se dio cuenta de que sus habilidades no eran suficientes para ganar, y por un momento perdió completamente la vista. Sangrando profusamente, el guerrero estaba enfadado consigo mismo por no poder ganar ni siquiera con la ayuda de las píldoras, considerándose débil. Pensando que había llegado el final de su aburrida y ordinaria vida, el joven se sumió en sus pensamientos. Pero una voz repentina a su lado le hizo girarse bruscamente. Apareciendo de la nada, Jiang preguntó ansiosamente qué estaba pasando a su alrededor, mirando al chico herido y evaluando la situación. Tumbado en el suelo en un charco de sangre, el chico trató de averiguar quién era esa persona, si era de la guardia nocturna o alguien especial. Al acercarse a él, el desconocido lo agarró con firmeza por los hombros y le dijo que se calmara, reuniera fuerzas y confiara plenamente en él. Con una leve sonrisa, Jiang se frotó las palmas de las manos, sosteniendo una bolsa de comestibles, y se preparó mentalmente para la peligrosa batalla con el enemigo que le esperaba. Mientras el guerrero observaba la pelea y veía cómo el otro tipo golpeaba al desconocido en la cara, se dio cuenta de que el hombre estaba conectado con el mundo oscuro. El cuerpo fue lanzado a un lado por el fuerte golpe, y cayó al suelo con un ruido sordo, levantando una espesa nube de polvo. Sorprendido por lo que estaba sucediendo, el luchador consideró que el tipo era débil, una persona que probablemente no sería capaz de plantarle cara. Mientras se desarrollaba la feroz batalla entre Jiang y el otro tipo, el soldado reunió las fuerzas que le quedaban, respiró hondo y se puso lentamente en pie. Sintiendo una extraña oleada de energía en su cuerpo, el héroe comenzó a mover los brazos en diferentes direcciones, con la esperanza de golpear accidentalmente al monstruo. Al darse cuenta de que el guerrero se había levantado, el otro se acercó y se detuvo frente a él, mientras él seguía agitando los brazos desesperadamente. Tras varios intentos, el joven consiguió asestar algunos golpes, impactando en el torso de su oponente y debilitándolo ligeramente. Este giro de los acontecimientos enfureció enormemente a Jiang, ya que él mismo quería unirse a la lucha y poner a prueba su fuerza contra un enemigo peligroso. Sacando una botella de salsa de soja de su bolsa, miró con ira al parásito, y declaró en voz alta que lo consideraba su enemigo. La luna apareció en el cielo oscuro, iluminando todo el espacio con un extraño resplandor verde, que daba a la noche un aspecto inquietante. La feroz batalla entre Jiang y el otro continuó, con el guerrero agarrando con fuerza la botella mientras el monstruo le golpeaba. Decidido a utilizar el recipiente como arma de defensa, el luchador lo lanzó con fuerza al suelo para usar los fragmentos contra el monstruo. Con unos preciosos segundos de margen, el joven se dio la vuelta e intentó agarrar el fragmento de la botella rota para atacar. Levantando sus enormes patas, que recordaban a las de una araña, el monstruo gruñó amenazadoramente y demostró su fuerza. Dándole la espalda al héroe, el monstruo levantó las patas una tras otra, mientras Jiang se acercaba cautelosamente por detrás, sosteniendo una rosa de cristal. Consiguió asestar un golpe demoledor con un fragmento de cristal directamente en la espalda del monstruo, lo que le hizo gruñir y tambalearse. Asestando golpes caóticos a la bestia, Jiang hizo una mueca y ya comprendió cómo actuaba su enemigo. Con golpes hábiles, el guerrero dañó al monstruo con su fragmento de cristal y actuó rápidamente para debilitar a su enemigo. Perdiendo fuerzas y sintiendo un dolor insoportable, el monstruo emitió unos sonidos espeluznantes y penetrantes que hicieron temblar las paredes de los edificios. Otro golpe envió el enorme cuerpo del monstruo volando hacia un lado, y este observó en silencio a su enemigo mientras luchaba por levantarse del suelo. Desde un lado, el luchador que observaba la batalla se dio cuenta de que el otro no era tan débil después de todo, y que no había reglas en su lucha. Intentando agarrar al monstruo por el cuello, Jiang se acercó a él y gritó que ahora era su turno de vengarse brutalmente. De repente, un dolor salvaje atravesó el cuerpo del héroe. Sus ojos se abrieron con horror, y el monstruo logró golpearlo con una de sus patas. Perdiendo sus últimas fuerzas,
Jiang salió volando hacia un lado y se estrelló contra la pared con un ruido sordo, dejando una marca por el fuerte golpe. Tosiendo, el guerrero estaba enfadado por su propio descuido, y se dio cuenta de que no debería haber atacado al enemigo 2 veces en el mismo lugar. Sin soltar su presa, el monstruo gruñó con fuerza y se preparó para un nuevo ataque, con los ojos brillando de rabia. Al ver a los niños asustados, Jiang se dio cuenta de que no podía permitir que el monstruo se acercara a ellos. Volviéndose hacia el joven, el héroe comprendió que si los dejaba solos ahora, el monstruo los mataría a todos sin piedad. Aferrando con fuerza la botella rota en su mano, el luchador decidió que hoy definitivamente vería la batalla hasta el final. Siguiendo a Jiang, el guerrero gritó que el monstruo tenía una grave herida en la costilla derecha, y que ahí era donde tenía que golpear para ganar. Moviéndose a la velocidad del rayo, Jiang gritó en voz alta que lo había entendido todo, y se abalanzó con frenética determinación para atacar. Incapaz de comprender los rápidos movimientos del enemigo, el monstruo se quedó a un lado y observó atentamente cada uno de sus movimientos. Sonriendo ampliamente, Jiang sintió una fuerza increíble dentro de sí mismo, y estaba dispuesto a derrotar al monstruo a cualquier precio, incluso a costa de su propia vida. Moviéndose con destreza, el joven esquivó los golpes y apareció a un lado y luego al otro del enorme cuerpo del monstruo. Acercándose a la cabeza del monstruo, el héroe levantó una botella rota por encima de su cabeza, para asestar un poderoso golpe en la parte posterior de la cabeza. Perdiendo mucha sangre y sintiendo un dolor terrible, el monstruo gruñó fuerte y de forma penetrante, asustando a los niños que se escondían cerca. Debilitándose gradualmente, el monstruo se retiró a un lado, mientras que Jiang permaneció en su sitio, sosteniendo una botella rota en sus manos y sin pestañear. Desconcertado por los extraños movimientos del enemigo, el luchador decidió que el monstruo simplemente iba a huir. Pasando volando junto al héroe sentado junto a la pared, el monstruo continuó su camino, mientras el joven confundido seguía observando sus movimientos. Al darse cuenta de que el monstruo se dirigía hacia los niños, el joven gritó con todas sus fuerzas, exigiéndole que los dejara en paz. A medida que el monstruo se acercaba, los niños se pegaron al suelo, tratando de esconderse de la bestia y escapar de su furia. Mostrando sus afilados dientes, el mutante se agachó, preparándose para abalanzarse y atacar a los asustados niños. La aterradora criatura se acercaba cada vez más a los niños, que temblaban de miedo y no sabían hacia dónde correr para salvarse. Volando hacia el niño, la criatura abrió la boca, en cuyo interior se arremolinaba una sombra oscura, como si se la hubiera tragado. Sintiendo el miedo y la proximidad de la muerte, los niños lloraban histéricamente, mientras la bestia chasqueaba sus monstruosos dientes, preparándose para el ataque decisivo. Cuando el mutante extendió su pata hacia la cara del niño, alguien gritó en voz alta, exigiéndole que se detuviera inmediatamente.